Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, por favor. Dime, dime. A ver, una cosa que tenéis que tener en cuenta con la práctica es que en el fichero CSV, si os fijáis, la primera línea del fichero va a representar el nombre de los campos. Si esto lo abrís en Excel, veréis que la primera representa el nombre de los campos. Esta es la que no tenéis que leer, no tenéis que transformar a JSON. ¿De acuerdo? Es decir, leéis la línea, la primera, y si es la primera, tenéis que leer la siguiente. Claro, tú tienes que leer y luego, si hay un siguiente, volver a leer y tratar ya la siguiente. Tenéis que empezar a tratar vuestra segunda línea. ¿Vale? Es decir, tenéis que considerar la primera como una línea de cabecera y esa no la vais a procesar a JSON. Y leeríais las segundas, las siguientes. ¿De acuerdo? Cuando leáis las siguientes líneas, asumid que el valor de todos los campos sea cadena de caracteres. No intentéis transformarlos a dobles o enteros o todo tratando como si fuesen cadenas de caracteres. ¿De acuerdo? Solamente transformaríais a número aquello que o con lo que tuvieseis que operar. Es decir, tengáis que hacer sumas, tenéis que hacer multiplicaciones, operaciones con números. Entonces, sí, lo transformáis a número. Si no vais a operar con ello, mantenedlo como string. ¿De acuerdo? Esto lo digo, por ejemplo, con respecto al código postal. Aunque el valor sea numérico, no consideréis que eso es un entero, no una cadena, que tiene ese valor. La longitud y la latitud, aunque tengan apariencia de dobles, vosotros asumís que son cadenas de caracteres, cuyo valor sí puede representar un número, pero es una cadena de caracteres. Luego, no intentéis hacer transformaciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando tú leas esta primera línea, no la consideres como una línea a transformar a JSON. Pasa a la siguiente. Claro, tú en algún bucle tú mandarás leer, dirás, si esta es la primera línea, entonces paso de ella y leo la siguiente. Eso ya lo haces. Entonces tú lo que tendrás que mirar es, que fue otra cosa que os comenté, que no todos los campos tienen valor. Hay campos que no tienen valor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este colegio no tiene valor en el campo latitud y longitud. ¿Vale? Si no tienen valor, aquí tampoco y aquí en teléfono tampoco,
vosotros tendréis que considerar que esos datos pueden ser nulos. Mirad a ver que es mejor que sea nulo y que no aparezca en el JSON. ¿Vale? O que sea nulo y que explícitamente diga que eso es nulo. Vale. Lo que no sé, tú lo que tienes que comprobar es dónde te aparece ese null, procesando qué línea, que igual te aparece procesando una línea correspondiente al registro 646. Tú mira a ver en qué línea te aparece eso y mira a ver el motivo. Si te da el null pointer, muestra tu... ¿Estás conectado al Blackboard? Pues conéctate al Blackboard. Lucas, ¿no? Ah, es que justamente se estaba conectando Lucas. Ya puedes compartir. Ya puedes compartir. Es aquí abajo. Compartir aplicación pantalla. Mira a ver dónde te da. Pero ¿cuál es la...? Esto es el JSON. Ya, pero que si te ha generado eso, eso es lo que no te tiene que generar. Que si te aparecía eso en el fichero, es porque tú habías escrito eso. Y eso es lo que no tiene que hacer tu programa. Claro, entonces tú mira a ver qué es lo que le mandas. Tú mira a ver si en tu fichero está saltando una línea, realmente. O no está saltando la línea. No en el reader, cuando tú generas, en el writer. Es cuando tú generas. Tú le estás tratando como un fichero binario. Porque estás abriendo un output string. Tú ten en cuenta que tu fichero es texto. Luego lo tienes que crear con un file writer.
Y tú no puedes escribirlo con un object output string. Tú el JSON, que es un string, lo tienes que escribir en un writer y escribes la cadena. No. A ver, FileWriter, buffer, este será un buffer writer. Llámalo BW, New Buffer Writer, que tú creas a partir de tu FileWriter. BW. Ese será tu FileWriter. No, New no. El FileWriter. Vale. Y esta línea de writer, esto ya te sobra. Esta línea writer igual al new writer, esto te sobra. Vale. La apertura de llave y cierre de llave te sobra. Vale. El paréntesis, cierre paréntesis. Y ahora en tu buffer writer escribes JSON. Que si estás en un buffer writer, tú igual incluso podrías crearte tu print writer y escribir con los métodos print y printline. Es decir, además de FileWriter, buffer writer, créate también un print writer. PW, a new print writer, a partir de tu buffer. Vale. En la línea 26, punto y coma al final. Comprueba. Vale. Y ahora, en tu print writer, a través de print o printline, print writer, print o printline, y mandas a escribir tu JSON. Vale. Y como estás utilizando buffered, tienes que hacer el flux, print writer flux. O buffer writer dará igual flux. Vale. Si ejecutas ahora y abres tu, ya no tienes esos códigos. ¿De acuerdo? Esos códigos te aparecían porque tú estabas mandando escribir en un flujo binario un objeto string. Entonces te escribe el objeto string, que incluye todos los caracteres que tenga el string, más todos los datos que él utiliza para representar que lo que ha escrito es un objeto string. ¿De acuerdo? Entre esos datos estaría el nombre completamente cualificado de la clase más su serial version UID. ¿Vale? Eran esos códigos que te aparecían a ti raros. Eso es porque estabas utilizando un flujo binario para escribir un objeto string. Bien, ¿más dudas? Vale. Pues una vez hemos terminado JSON, empezaríamos con bases de datos, ¿de acuerdo? Y si vamos a empezar a trabajar con bases de datos, tenemos que instalar en nuestro ordenador la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, para instalarla, la instalación de la base de datos vamos a trabajar con PostgreSQL y la instalación de PostgreSQL la vamos a realizar a través de Docker. ¿De acuerdo? Docker no es más que una herramienta en la que a través de un contenedor, que sería como, imaginaos una máquina virtual extremadamente ligera, ahí vais a meter en un Linux un Postgres, ¿de acuerdo? Y vosotros trabajaréis con la base de datos Postgres instalada en ese Linux, ¿de acuerdo? Como si estuviese instalada en vuestro ordenador. ¿Vale? Entonces, lo primero es instalar Docker. Y para instalar Docker, aquí tenéis el enlace a través del que podéis descargar Docker. Os
lleva aquí y decís, yo quiero descargar Docker para Mac y comprobad si vuestro ordenador tiene un chip de Apple o un chip de Intel. Entiendo que el que os proporcionó la facultad era de Intel. ¿De acuerdo? Entonces, os tenéis que bajar la versión de Docker Desktop, que es lo que estamos bajando, Docker Desktop, para Mac de Intel. Si alguno tiene Windows, pues me la bajo para Windows. ¿De acuerdo? Y lo que os bajaríais sería un ficherito que es Docker DMG, que sería, por así decirlo, el instalable. ¿Vale? Cuando abrís este Docker DMG, lo único que tenéis que hacer es arrastrar a applications. ¿De acuerdo? Ese es el proceso de instalación. Arrastrar vuestro Docker app a applications. Y una vez arrastrado, os lo copia. Tendréis aquí el icono correspondiente a Docker y abrirlo. Eso, la primera vez, os va a tardar bastante. ¿De acuerdo? Porque, bueno, pues tiene que descargarse un montón de cosas y aquí os aparecerá en la parte superior un icono que hace referencia a Docker y encima estos cuadraditos que representan los contenedores, esto es como si fuese un barco con contenedores, esos están moviéndose, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que está arrancando. Y una vez que aparecen fijos es que ya arranca. Entonces, vosotros os lo descargáis, lo movéis a vuestra carpeta de aplicaciones y mandáis a arrancar Docker. ¿Vale? Aquí tenéis instrucciones de instalación de Docker. Vale. Y aquí tenemos, os he dejado un fichero con el que tenemos las instrucciones de instalación de Postgres en Docker. Vale. Dice que lo primero sería instalar Docker, que es lo que estáis haciendo ahora. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí empezaríamos. Pero para esto tenéis que tener ya Docker instalado. Si ya lo tenéis y os está arrancando, este primer paso lo vamos a poder hacer. ¿Y el primer paso qué es? Crearnos nosotros una carpeta en nuestro sistema de archivos en donde va a ir todos los datos de la base de datos. ¿De acuerdo? Vosotros, todos los ficheros que conforman la base de datos van a ir a una carpeta de nuestro sistema de archivos. ¿De acuerdo? Aunque el Docker lo tengamos, aunque la base de datos esté instalada en un Linux virtual, los datos vamos a conseguir que estén instalados en una carpeta de nuestro sistema de archivos. Con esto lo que vamos a conseguir es que si nosotros borramos el Docker, los datos los tengamos nosotros en nuestro ordenador. Si luego volvemos a instalarlo, la base de datos no la vuelve a crear, sino que utiliza los mismos datos que teníamos de antes. ¿De acuerdo?
Vale. Vosotros tenéis vuestro ordenador, que sería el host, lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Y vuestro host, vuestro ordenador, tiene un sistema de archivos, ¿de acuerdo? Una serie de carpetas, ¿vale? Y luego, vosotros lo que habéis hecho es, en vuestro ordenador, instalar Docker. Dentro de ese Docker, vosotros vais a poder crear contenedores, que serían esas máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Cada una de esas máquinas virtuales es un ordenador en sí, que es un Linux que tiene su propio sistema de archivos. Entonces, si nosotros ahí, en esa máquina, instalamos cualquier programa, ese programa escribirá y leerá datos del sistema de archivos de ese contenedor. Vale. Lo que vamos a hacer es decirle que yo quiero que esta carpeta, que es donde Postgres va a almacenar todos los datos de la base de datos, quiero que se corresponda con una carpeta de mi sistema de archivos. Por lo tanto, cuando Postgres meta datos en la base de datos o cree la base de datos, donde va a escribir realmente es en mi carpeta del sistema de archivos, en la carpeta azul. Si por cualquier motivo borro este contenedor, los datos estarán en mi ordenador. Si yo ahora vuelvo a levantar otro Postgres y le digo que los datos los almacene en una carpeta que va a estar nuevamente vinculada con mi sistema de archivos, esta nueva instancia le da los mismos datos que había en la otra base de datos. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el primer paso es crearnos esa carpeta en donde van a ir los datos de la base de datos, en nuestro sistema de archivos. Y lo que vamos a hacer es, nos abrimos un terminal y hacéis cd. Cuando hacéis cd, os estáis moviendo a vuestro directorio personal. Directorio personal, que es el directorio representado por este símbolo. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, lo que vamos a hacer es crearnos una carpeta Docker que contenga una carpeta volumes, que contenga una carpeta PostgreSQL, dentro de ella una carpeta data. Y queremos que el contenedor Postgres, los datos, los almacene en una carpeta de su sistema de archivos que esté vinculada con esta carpeta. De forma que nosotros podamos tener los volúmenes de Postgres o los volúmenes de cualquier otra herramienta que nos instalemos a través de Docker. ¿Vale? Para crear esta carpeta, primero nos movemos al directorio, nuestro directorio de usuario, y a partir de ahí decimos mkdir-p docker /volumes /postgresql /data. Y me crea esta jerarquía de carpetas. ¿De acuerdo? Luego, en vuestro terminal, hacéis cd y ahora mkdir, lo copiáis y os creáis esa jerarquía de carpetas. Y pasaréis a tener en vuestro directorio de trabajo una carpeta Docker, dentro de ella una carpeta volumes, dentro de ella una carpeta PostgreSQL y dentro de ella una carpeta data. ¿Vale? Yo ya tengo instalado Postgres y estos son todas las subcarpetas y todos los archivos de la base de datos PostgreSQL. ¿Vale? Bueno, pues vosotros hasta aquí. Docker
volumes, PostgreSQL, data. Esto es lo que hacemos con este primer paso. Para el siguiente paso es necesario que ya tengáis Docker instalado y corriendo. No sé si ha terminado de instalarse y ha terminado de arrancar. Vale. Que el siguiente paso sería, para poder hacer eso, para poder vincular una carpeta de un contenedor Docker con una carpeta de mi sistema de archivos, el programa Docker tiene que poder acceder a mi carpeta, a la carpeta que yo quiero compartir. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, a través del programa Docker, tenemos que configurarlo para que pueda acceder a esas carpetas. ¿De acuerdo? Que será darle permiso para acceder a esta carpeta en concreto o a cualquier carpeta que sea padre de esta, independientemente del nivel jerárquico en la que esté. ¿Vale? Entonces, ahora en las nuevas versiones de Docker, si vosotros accedéis a preferencias, y picáis en los recursos, File Sharing, compartir carpetas, él ya comparte todo lo que cuelga por debajo de /users. Por tanto, Docker tendría acceso a todo lo que cuelga por debajo de /users. Nuestra carpeta de usuarios cuelga por debajo de /users. Por tanto, no necesitamos explícitamente dar permiso a Docker para que acceda a esa carpeta, porque indirectamente lo va a tener al haber creado la carpeta con una subcarpeta de users. ¿De acuerdo? Luego, este segundo paso, bueno, este tercer y cuarto paso, lo tendríamos indirectamente hecho. ¿Vale? Ahora, lo siguiente que queremos hacer es, dentro de Docker, nosotros vamos a poder crear contenedores, que asumir que un contenedor vendría a ser como un ordenador. ¿De acuerdo? Y yo me puedo crear todos los ordenadores que yo quiera, todos los contenedores que yo quiera. ¿De acuerdo? Los contenedores en sí son independientes y, por tanto, un ordenador de esos, un contenedor, no puede ver a otro contenedor. ¿De acuerdo? Vosotros asumid que este es un ordenador, un contenedor es este equipo y otro contenedor puede ser este equipo. Y este no puede ver a este y este no puede ver a este. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos verlos, queremos que un ordenador pueda ver a otro, que este equipo pueda ver a este, se pueda comunicar con él, será necesario que entre este equipo y este equipo, esos dos estén conectados a través de una red. Pues en Docker nosotros también nos vamos a poder crear redes. De la misma forma que nos vamos a poder crear ordenadores, nos vamos a poder crear redes, con el propósito de poder enganchar a esa red el contenedor o contenedores que queramos. ¿De acuerdo? Podríamos crearnos una red imaginaros que nos creamos esa red y ahora decimos, el contenedor este está enganchado a la red y el contenedor azul también está enganchado a la red. Si los dos están enganchados a la red, esos dos equipos se pueden comunicar entre sí.
acuerdo? Vale. Pues lo que vamos a hacer, o lo que haríais, sería ejecutar un comando Docker que nos va a permitir crearnos una red. Con el propósito de, cuando nosotros creemos nuestro contenedor Postgres, enganchar ese contenedor a esa red. ¿De acuerdo? Para en el futuro poder crear otros contenedores que se enganchen a la misma red y puedan ver la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es, tenéis que tener ya Docker arrancado. Y una vez tengáis Docker arrancado, ejecutaréis Docker Network Create. Con esto estáis invocando, o sea, lo que estáis haciendo es crear una red Docker a la que le vais a asignar un nombre. Y el nombre que le vais a asignar es database subrayado network, el identificador de la red. Y vais a indicar -- driver bridge, que es, al final, como, bueno, ahora da igual, pero tenéis que poner -- driver bridge. Luego copiáis el comando y en vuestro terminal lo ejecutáis. El Docker Network Create, database network, -- bridge. Lo creáis. El siguiente paso sería la creación y ejecución del contenedor. Esto, a ver, por favor, esto que tenéis aquí es, no lo copiéis del PDF, copiadlo del Moodle, que sería esto, esta línea. Lo copiáis y eso es lo que tenéis que ejecutar. Que lo que estaréis haciendo es, quiero que crees un contenedor que se va a llamar, cuyo nombre va a ser Postgres. Quiero que ese contenedor lo conectes a la red database network, a la red que nos habíamos creado en el paso anterior. En ese ordenador vas a definir como variables de entorno la variable de entorno PostgresDB, que representa el nombre de la base de datos. Y estáis poniendo que el nombre de la base de datos se va a llamar UPSA. A ver, por favor. A través de otra variable de entorno, de la variable de entorno PostgresUser, estáis definiendo que va a crear un usuario que se va a llamar System. Mediante Postgres Password estáis indicando que la contraseña de ese usuario va a ser Manager. ¿Vale? Luego estaréis creando una base de datos que se llama UPSA y el dueño de esa base de datos, el superusuario, va a ser System con contraseña Manager. ¿Vale? A través de otra variable de entorno, pgdata, a ver, por favor, luego no me vengáis el día antes del examen, 2 días antes del examen, con que casualmente se os ha estropeado el ordenador y no tenéis instalado Docker. No tenéis instalada la base de datos. Porque esto pasa todos los años. Casualmente, el día antes o 2 días antes del examen, siempre a todo el mundo se le estropea el ordenador. O no tiene instalado Docker, o se le ha estropeado Docker. Y eso es porque nunca lo ha instalado. Entonces,
Si estáis en clase, por favor, estad en clase. A través de esta otra variable de entorno, pgdata, le decimos dónde va a instalar todos los ficheros de la base de datos. Esta carpeta sería la carpeta del sistema de archivos de mi contenedor. Estamos diciendo, en esa carpeta escribe todos los archivos. Todos los archivos correspondientes a la base de datos. ¿Vale? Con esta otra, menos v, estamos creando el volumen y estamos enlazando. Le estaríamos diciendo que la carpeta virgulilla, docker, volúmenes, PostgreSQL data, que si os dais cuenta es la carpeta que habíamos creado con el propósito de almacenar en ella, en nuestro sistema de archivos, los datos, esa carpeta es la que estamos vinculando a la carpeta Barley PostgreSQL Data, pgdata, que es en donde previamente le hemos dicho que almacene los datos. Luego lo que estaríamos haciendo es esta asociación. Esta carpeta, que es la que representa la variable de entorno pgdata, es la que estamos vinculando con esta otra carpeta, que es la de mi sistema de archivos. Por lo tanto, cuando arranque este ordenador y cree la base de datos, los archivos los va a escribir aquí y en realidad los está escribiendo aquí. ¿De acuerdo? Vale. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, lo siguiente es, este equipo, que es un ordenador, tiene abierto un puerto que es el puerto 5432. Nosotros a eso no vamos a poder acceder. ¿De acuerdo? Para poder acceder, igual que habíamos hecho con las carpetas, tenemos que asociarlo a un puerto de nuestro ordenador. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es vincularlo de nuestro ordenador a un puerto al que nosotros queramos. Lo normal es que lo vinculemos a un puerto con el mismo número, 5432. Y esto implica que si yo a mi ordenador accedo al puerto 5432, en realidad estoy accediendo al puerto 5432 del contenedor. Y por tanto estaré accediendo a la base de datos, pero a través de la dirección IP de mi ordenador. ¿De acuerdo? Porque desde fuera de Docker yo no puedo acceder a la dirección IP de aquellas máquinas. ¿De acuerdo? Lo podré hacer indirectamente vinculando puertos. ¿Vale? Eso es lo que le estamos diciendo aquí. Vincula el puerto 5432 de mi ordenador con el puerto 5432 del contenedor. El segundo es el del contenedor, este, y el primero es el de mi equipo, este. Y ahora, ese contenedor, este Postgres, lo que representa es la imagen de ese contenedor. ¿Vale? La imagen vendría a ser como una clase Java, de la que nosotros vamos a poder instanciar muchos objetos. Vale, pues de una imagen Docker nosotros vamos a poder levantar muchos contenedores. ¿Vale? Pues le indicamos cuál es esa imagen. Y esta imagen la va a descargar de Docker Hub. Docker Hub es lo que Maven
a librerías en proyectos Java, Docker Hub lo es a imágenes Docker. Aquí están registradas todas las imágenes Docker. Y nosotros vamos a poder aquí subir nuestras propias imágenes. ¿De acuerdo? El año que viene, en la asignatura de Sistemas de Información, estamos viendo cómo crear aplicaciones, cómo esas aplicaciones, crear imágenes Docker que contengan las aplicaciones, cómo subir esas aplicaciones aquí, cómo poder distribuir las aplicaciones mediante Docker. ¿De acuerdo? Lo que implicaría que podríamos desplegarlas en la cloud, donde quisiésemos. Bueno, pues vosotros aquí buscaríais, pues yo quiero la imagen Postgres. Vale. Pues aquí os dice la imagen Postgres. ¿De acuerdo? Y este nombre que estamos poniendo Postgres es el nombre que identifica la imagen. Y esa se la baja, a partir de ella crea el contenedor. ¿De acuerdo? Vale. Pues este sería el siguiente comando que tendríamos que ejecutar. Con lo que es lo mismo, insisto, lo copiáis de aquí y lo ejecutáis. ¿De acuerdo? Y eso, una vez ejecutado, os tardará un rato en bajaros la imagen, crear el contenedor y ya no crear el contenedor, sino que el contenedor cree la base de datos. ¿Bien? Y con eso tendríais instalada la base de datos en vuestro equipo. Vosotros, vuestro contenedor se llama Postgres, porque así es el nombre que le hemos asignado. Y dado el contenedor, vosotros en cualquier momento podéis decir Docker container stop Postgres. Lo que estoy diciendo es detén el contenedor Docker que se llama Postgres. O bien vais a poder hacer Docker container start Postgres. Con esto os arranca el contenedor y, por tanto, arranca la base de datos. Vosotros vais a poder trabajar. Y una vez que hayáis terminado de trabajar, diréis Docker container stop Postgres. Detenéis. Y eso ya nos consume recursos. ¿De acuerdo? Arrancáis la base de datos cuando la necesitéis, la detenéis cuando sea necesario. ¿De acuerdo? Lo que le estaréis diciendo, con esto lo instaláis y lo arrancáis. El Docker Run crea y arranca. Entonces, Docker Container Stop lo detenéis y en cualquier momento podéis hacer Docker Container Start. ¿Vale? Es más, podéis hacer Docker Container LS, listar. Lístame los contenedores Docker. Nos lista o me lista los contenedores que se están ejecutando. A mí no me está listando ninguno. No tengo ningún contenedor Docker ejecutando. Puedo hacer Docker Container LS, lístame los contenedores Docker, menos all, todos, independientemente que estén ejecutando o no. Y a mí me lista todos los contenedores Docker que tengo. Estos son todos los ordenadores que tengo. Todos están detenidos. Ninguno me está consumiendo. ¿De acuerdo? Entre ellos tengo uno que es Postgres. Que yo puedo hacer Docker Container Start Postgres. Y me ha arrancado el contenedor. Me ha arrancado el ordenador y me ha arrancado la base de datos. Y ya tengo la base de datos operativa. En cualquier momento puedo decirle Docker Container
stop Postgres. Si en lugar de stop le decimos Docker Container ls, sin más, lístame los contenedores Docker, me está listando los contenedores que se están ejecutando. Me está listando que yo tengo un contenedor que se llama Postgres, que ha creado a partir de la imagen Postgres, y este es su identificador. Y que su estatus es app arrancado hace, bueno, se pone ahora 23 segundos. Desde que ejecuté este comando, 23 segundos. ¿De acuerdo? ls, 54 segundos. Lleva ejecutando. ¿De acuerdo? En donde la dirección IP de mi ordenador, puerto 5432, está vinculado con el puerto 5432 de aquel contenedor. Ya me proporciona toda la información. Información que le he especificado a través de esto. ¿De acuerdo? Vale. Entiendo que por lo menos Postgres lo tenéis instalado y entiendo que ahora se estará instalando vuestra base de datos. ¿De acuerdo? Bueno. Entre tanto, entre que se está instalando, voy a abrir IntelliJ. Y voy a crear un proyecto. Vosotros podéis arrancar IntelliJ y al mismo tiempo crearos un proyecto. New project, un empty project, name, SQL, Java, Maven, Advanced Settings, UPSA, Sistemas Bases de Datos 2, Artifact ID, SQL. Os creáis el proyecto. Vale. Y nos hemos creado un proyecto porque IntelliJ tiene una herramienta a través de la que nos vamos a poder conectar a una base de datos, a la que queramos. ¿De acuerdo? Y está representado por este icono que tenéis arriba a la derecha. Pone database. ¿Vale? Os abre esta ventana a través de la que vais a poder crearos una conexión a una base de datos, la que queráis. Aquí tenéis los drivers para conectarse a una base de datos PostgreSQL, Oracle, MySQL, de las NoSQL, MongoDB, Couchbase, bueno, la que queráis. Nosotros, que tenemos Postgres, diremos, yo me quiero conectar a una base de datos que es de tipo PostgreSQL. ¿Vale? Y nos va a decir, vale, ¿cómo se va a llamar esa conexión? Este es un nombre que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Un identificador. Vale. Y ahora le tenemos que decir dónde está la base de datos. Vale. ¿Dónde está la base de datos? No vamos a poder darle la dirección IP del contenedor. Decíamos que lo que habíamos hecho cuando instalamos Docker era un mapeo de puertos. Y por tanto, yo tengo que acceder a la dirección IP de mi ordenador, no del contenedor, sino de mi ordenador,
y en concreto al puerto 5432. Porque si accedo ahí, indirectamente es a través del que accedo a ese mismo puerto del contenedor. Luego, cuando me dicen host, tengo que poner localhost, mi propio ordenador. ¿A qué puerto? Al puerto 5432. ¿Vale? Usuario. ¿Cuál era el usuario? System. Pues usuario, system. Password. Manager. Pues password, manager. Base de datos, ¿cómo se llama? Base de datos. Se llama UPSA. Base de datos. UPSA. Con todos estos datos que le hemos proporcionado, localhost 5432, system, manager, UPSA, crea esta cadena. Esta cadena es la que nosotros utilizaremos en nuestros programas Java para conectarnos a la base de datos. Ya lo veremos en su momento, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengáis arrancada la base de datos, antes de conectaros, hacéis un test de la conexión para ver si los datos que habéis facilitado permiten conectaros o no a la base de datos. Test connection y aquí os tiene que aparecer success. Si os aparece el success, se puede conectar a la base de datos utilizando esa dirección IP y esas credenciales. Vale. Pues una vez lo tenéis, apply y OK. Y aquí tenéis la base de datos UPSA que tiene, en mi caso, yo tengo aquí definida una tabla que se llama productos y una tabla que se llama datos. Vosotros no tendréis nada, ninguna tabla creada, ¿de acuerdo? Porque os ha creado la base de datos. Y al mismo tiempo os ha abierto una consola. Y aquí es donde vosotros vais a poder ejecutar vuestras sentencias select, que se enviarán directamente a vuestra base de datos. Por ejemplo, yo puedo hacer de mi tabla productos, por ejemplo, yo tengo 4 campos. ID, nombre, stock, PVP. Pues podría hacer un select id p.nombre from productos p. Mando a ejecutar esto y aquí me da el resultado abajo. No sé si lo veis. Aquí abajo tendría el resultado de la consulta. ¿Vale? Luego, utilizando el IJ, vais a poder acceder y ejecutar todas vuestras sentencias SQL contra la base de datos. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo vais a poder ver de forma gráfica las tablas o, si hacéis doble clic sobre una tabla, gráficamente los datos que tenéis en la tabla. ¿De acuerdo? Vale. Bien, no sé cómo vais, si os ha terminado de instalar y crear la base de datos o no. ¿Vale? En cualquier caso, vosotros en cualquier momento, dada una conexión, la vais a poder eliminar. ¿De acuerdo? Remove la password. Con esto vosotros no estáis eliminando la base de datos ni nada por el estilo, sino que estáis en IntelliJ quitando la conexión a la base de datos. Y en cualquier momento vais a poder volverla a crear. Me creo un data source de tipo
PostgreSQL y volvéis a necesitar los mismos datos. La cuestión es saber esos datos, que vienen de cómo hemos creado nosotros la base de datos. ¿De acuerdo? El host, localhost, puerto 5432, usuario y contraseña, usuario, contraseña. Siguiente nos pide nombre de la base de datos, nombre de la base de datos. Ups. Y probaríais la conexión y a partir de ahí os conectaréis a la base de datos. Me imagino que os pondrá en algún sitio podéis ejecutar docker container logs, que significa muéstrame los logs de mi contenedor Docker Postgres. Así es el nombre del contenedor. ¿De acuerdo? Y yo cuando muestro los logs, me muestra todos los logs que ha generado. ¿De acuerdo? Y entiendo que os tendrá que aparecer un log que ponga database system is ready to accept connection. Y previamente en algún sitio aparecerá. Sí, no, sí, logs estará generando continuamente. Y os aparecerá algo como database system is ready to accept connections o os habrá aparecido también un starting Postgres, la versión. ¿De acuerdo? En principio, con database system is ready to accept connections, se supone que ya podéis conectaros a la base de datos. No sé si te aparece eso o no te aparece eso. Cuando habéis ejecutado el Docker Run, vuestro terminal se ha quedado bloqueado y lo único que hace es generar los logs. ¿De acuerdo? Vosotros abriros otro terminal y en el otro terminal podéis poner Docker Container Stop Postgres y detendréis vuestro contenedor. O el comando Docker Container Logs Postgres y veréis los logs. ¿De acuerdo? Bien, lo tenemos instalado. ¿Os habéis podido conectar a la base de datos a través de IntelliJ? Vale. Vosotros sin ningún problema podéis terminar el terminal, cerrarlo, ¿de acuerdo? Porque no tiene nada que ver, no está vinculado a vuestro terminal. Vale. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es vamos a ver con un poco más de detalle la parte del DDL del SQL que visteis el año pasado. Y esto lo vamos a ver con más detalle porque a la hora de crear las tablas, cuanto más información proporcionemos, más fácil va a resultar la programación. ¿De acuerdo? Vale.
Y entonces, lo que vamos a ver son una serie de constraints, una serie de restricciones que nosotros vamos a poder añadir a la definición de nuestras tablas. ¿Vale? Cuando hacemos el create table, vamos a añadir una serie de constraints que va a imponer una serie de restricciones, condiciones que deben cumplir los registros que nosotros almacenemos en las tablas. ¿Vale? El primer constraint que obligatoriamente tenemos que definir siempre es un constraint primary key, a través del que vamos a indicar cuál es la clave principal de nuestra tabla. Una tabla obligatoriamente, o toda tabla SQL, obligatoriamente tiene que tener una clave. ¿De acuerdo? Y una clave no es más que un campo o una combinación de campos que tengan un valor único para cada registro de la tabla. Luego, nosotros tenemos que poder acceder individualmente a un registro de cada tabla a partir de su clave. ¿De acuerdo? Y obligatoriamente toda tabla tiene que tener un primary key. Vale, pues vamos a ver cómo se define eso. Para ello, os conectáis a la base de datos. Y vamos a crearnos una tabla. Pues create table, vamos a crearnos la tabla alumno. Asumamos que os va a tener un campo expediente. Su tipo de dato. Hasta ahora, vosotros estáis acostumbrados al tipo de dato char. Y decís, un char 11. Vale. Para indicar que lo que vais a almacenar ahí va a ser cadenas de caracteres. De hasta 11 caracteres. Vale. Esto nunca lo hagáis. Imaginaros que en lugar del expediente estáis diciendo, vale, el nombre. Y decís, esto va a ser un char de 250 caracteres. Si vosotros los campos los definís char, implica que estáis definiendo que el campo es de longitud fija. Eso quiere decir que si vosotros como nombre ponéis que el nombre es Luis, esos 4 caracteres ocupan 250 caracteres. 4 caracteres más 246 espacios en blanco. Eso por haber puesto que el tipo de dato es char. Char representa campos de longitud fija. Y esto nunca lo hagáis. Imaginaros, siempre lo digo, base de datos de clientes de Telefónica, que tiene millones de clientes. Si a la hora de especificar el nombre del cliente dice, el nombre 250 caracteres, y de media me sobran, para todos los clientes, pues igual me sobran 100 caracteres. 100 caracteres por millones son millones de bytes, gigas y gigas de espacio para contener solamente espacios en blanco. Datos que no son significativos para nada. Y eso es dinero. Nunca defináis campos de tipo char. A no ser que sea char 1. Vale. Pero nunca char. Siempre varchar, que representa campos de longitud variable. Con un máximo de 11 caracteres, con un máximo de 250 caracteres.
Luego, si metéis un registro y el nombre es Luis, eso ocupará 4 caracteres, en lugar de los 250. ¿Vale? Bien. Ahora, imagino que también especificamos que va a contener un email, que también va a ser un varchar de otros 250. Supongáis que esta es la información. Si vosotros definís esto, en ningún momento estáis diciendo qué campo o qué conjunto de campos representan el identificador de un registro, de un alumno. En ningún momento. Vosotros podéis decir, no, el expediente va a ser único. ¿Vale? Eso lo dices tú, pero la base de datos no lo sabe. Que la base de datos no lo sabe quiere decir, si nosotros esto lo mandamos a ejecutar, si os fijáis, cuando escribís una sentencia, esa sentencia os la remarca en este cuadradito, ¿de acuerdo? Cuando le pegáis aquí al run, ejecuta la sentencia que está enmarcada. Cuando vosotros hacéis esto, os queda la tabla, ¿vale? Y ahora decís, vale, pues ahora ejecuto un insert, into la tabla alumnos, facilito valores para el campo expediente, nombre e email, donde los valores serán para el expediente. Recordad que las cadenas de caracteres en SQL van con comillas simples. El expediente, pues, el 4.1, el nombre va a ser Carlos y su email va a ser carlos@gmail.com. Esta sentencia ahora es la que está enmarcada. Y por tanto, cuando ejecutemos aquí, me va a ejecutar esa sentencia. Me la he insertado. ¿Vale? Pero yo es que eso mismo lo voy a poder ejecutar las veces que yo quiera. Y por tanto, voy a poder meter todos los registros que yo quiera. Todos los registros, si ahora hacemos un select expediente nombre email, perdón, from la tabla alumnos a la que asigno el alias A y ejecuto esta sentencia, vemos que tenemos 3 registros donde el expediente todo unos, nombre Carlos, email, registro 2 lo mismo, registro 3 lo mismo. Es decir, la base de datos no sabe que hay algún campo que tiene que tener un valor único para cada registro. ¿De acuerdo? Lo sabremos nosotros porque asumimos que es así, pero la base de datos no lo sabe. Entonces, lo que hacemos con las restricciones es decir, el campo expediente tiene que ser único. Y eso implica que no puede haber 2 registros que tengan el mismo valor en esa clase. ¿De acuerdo? Vamos a borrar los registros. Delete from
alumnos, selecciono la sentencia y simplemente por precaución os dice que como que no va a poder ejecutar una sentencia de delete sin una cláusula where. Esto es para impedir que borremos todos los registros, ¿de acuerdo? Podéis hacer un where 1 igual a 1. La condición siempre se va a cumplir para todos los registros. 1 siempre va a ser igual a 1. Tiene una cláusula where, luego, si esta sentencia, y es la que seleccionamos, la ejecutamos, bueno, me habrá borrado todos los registros, ¿vale? Y ahora lo que tendremos que hacer es, cuando yo creo la tabla, y por si acaso, además de borrar los registros, vamos a borrar la tabla. Drop table alumnos. Ya asumo que todo el mundo sabe SQL, ¿de acuerdo? Aquí no vamos a enseñaros SQL, no es el objetivo. Eso ya lo sabéis, ¿de acuerdo? Drop table, se borra una tabla. Vale, borramos la tabla de alumnos, con el propósito de volverla a crear. Esa es la sentencia que vamos a ejecutar, borrar esa tabla. Y ahora vamos a volverla a crear de nuevo. Solo que cuando la creamos, vamos a indicar que el campo expediente es la clave principal. Para hacer eso, tenemos que definir un constraint, una restricción. Podemos definir restricciones de varios tipos. Hay varios tipos de restricciones. Cuando creamos una restricción, tenemos que indicar de qué tipo es. ¿Vale? La forma en la que se define es constraint, marco ya una restricción y a esa restricción le tengo que asignar un nombre, el que yo quiera. Generalmente, los nombres van con comillas dobles. Si vosotros un campo, el nombre de un campo lo ponéis con comilla doble, el nombre del campo puede tener caracteres raros. En sentido, puede contener un espacio en blanco, puede contener un guión, ¿de acuerdo? Si no, el único carácter, entre comillas, raro puede ser el subrayado. ¿De acuerdo? Entonces, vosotros podéis decir, vale, yo me voy a definir la restricción que va a ser PK del primary key correspondiente a la tabla alumno. Constraint, nombre de constraint, PK alumnos, tipo de constraint. Primary key. Me voy a definir un constraint de tipo primary key. Y ahora, entre paréntesis, indicamos el campo o combinación de campos que forman la clave primaria. En nuestro caso, para esta tabla, diremos el campo expediente. Implicaciones que tiene esto. Que ahora no me va a permitir meter dos alumnos con el mismo expediente. Siguiente, cosa que impone esta restricción. Cuando yo meto un alumno, obligatoriamente tengo que facilitar valor para el campo expediente. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo expediente no puede tener valor null, ausencia de valor. Todo registro tiene que tener un valor en la primary key y ese valor tiene que ser único. ¿De acuerdo? Si ejecutamos ahora esta sentencia, la seleccionamos y la creamos, me crea la tabla. Y ahora lo que vamos a hacer es meter el registro con expediente unos. Ejecutamos la sentencia. Me dice, ejecutado correctamente. Y ahora la volvemos a ejecutar otra vez. Ejecuto. Y me dice, no, error. Ahora es la base de datos quien impide
que yo pueda meter un registro con clave duplicada. Porque en la creación de la tabla he impuesto esa restricción. Es la base de datos quien obligatoriamente tiene que validar las restricciones. Y si os fijáis, cuando me da el error, me está diciendo cuál es el nombre del constraint que se ha violado. Y me dice que el nombre del constraint que se ha violado es pk alumno. Por lo que es lo mismo el nombre que nosotros hemos puesto. ¿Vale? Diréis, ¿esto es importante? Pues, si vosotros hacéis un programa que accede a la base de datos y vosotros estáis metiendo registros, si vosotros no definís vuestros constraints, vosotros por programación tendríais que comprobar si ya hay otro registro que tiene el mismo valor de la clave. Si no lo hubiera, entonces es cuando lo metéis. Frente a, yo directamente lo meto y es la base de datos quien se encarga de hacer la comprobación. Mi programa se simplifica en el sentido que yo ya no tengo que hacer esas comprobaciones. Quien la va a hacer es la base de datos. Cuanto más detalles, cuantos más constraints indiquemos para una tabla, más fácil nos va a resultar a nosotros la programación. ¿Por qué? Porque del cumplimiento de esos constraints no se tiene que ocupar mi programa, sino que se encarga automáticamente la base de datos. ¿De acuerdo? Para garantizar la unicidad, cuando vosotros estáis definiendo que el primary key es el campo expediente, para garantizar que efectivamente los valores del expediente son únicos, lo que hace la base de datos es, se crea un índice en donde ordena todos los registros por la clave. Y de esa forma, cuando vosotros vais a meter algo, lo primero que hace es buscar en el índice, a ver si hay alguna entrada en el índice con este valor de clave. Si no lo encuentra en el índice, es que no existe. Y, por tanto, lo puede meter. El hecho de que una tabla tenga un índice que esté ordenado por el campo expediente implica que vosotros, cuando hagáis vuestras consultas select from alumnos a where estas consultas estarán optimizadas. ¿Por qué? Porque vuestra tabla estará indexada por el campo por el que vosotros estáis accediendo. ¿De acuerdo? Y esto os lo digo porque muchas veces nos lo comentan las empresas, y en concreto la empresa Orange, que debería ser el Telefónica francés. Vale, pues ahí también tienen millones de registros. Y fue una vez alguien a hacer pues, unas prácticas allí. Y le dijeron, pues nada, tú créate una tabla y ahora haz una búsqueda por nombre sobre una tabla que se había creado que contenía todos los clientes de Orange. Y hizo la búsqueda en la tabla y no creó el índice para indexar la tabla por el nombre. Si la tabla no tiene ese índice y vosotros buscáis expediente igual a tal, lo que hace es, se tiene que recorrer todos los registros de la tabla y uno por uno comprobar si cumple o no cumple esa condición. Eso implica que se tiene que recorrer millones de registros para obtener el resultado. Imaginaros el tiempo de ejecución de eso. Momento en el cual le dijeron, pero a ti nunca te han explicado los índices. La importancia que tienen los índices en las tablas. Porque a través de ellos
se optimiza el rendimiento de las consultas. ¿De acuerdo? Generalmente, cuando se accede a los registros, se accede por clave primaria, por la clave. Entonces, obligatoriamente, toda tabla debe estar indexada al menos por ese criterio. El hecho de definir un constraint de tipo primary key implica que automáticamente para esta tabla se crea un índice que indexa todos los registros por el expediente. Ese índice se llama igual que el nombre del constraint. Si veis, si desplegáis ahora vuestra base de datos, veréis que tenéis una tabla alumnos, donde la tabla alumnos tiene 3 columnas, expediente, nombre, correo electrónico. Tiene una clave. La clave es PK alumnos. Tiene un índice, que es PK alumnos, que me garantiza la unicidad a través del expediente. Pues fijaros, todo lo que habéis hecho solamente con haber definido el constraint. Garantizáis que no puedo meter 2 registros con el mismo valor de la clave. Me acelera las consultas cuando el criterio de consulta es precisamente el del expediente, el de la clave. ¿De acuerdo? Impide que yo pueda almacenar un alumno con expediente, digo, ausencia de valor, se va a llamar Luis, y su correo electrónico luis@gmail.com. Si yo ejecuto esta sentencia, me dice error. Null value en columna expediente. Viola el constraint not null correspondiente a haber definido que ese campo es primary key. Bien. Vale. Una tabla solo puede tener un primary key, clave principal. Por poder puede tener muchas claves, pero de entre ellas solo una puede ser clave principal. De ahí su nombre, primary key. ¿De acuerdo? Vale. Lo normal es, y ya veremos más adelante por qué, es que el valor de la primary key no se puede modificar. Más adelante veremos el por qué. ¿De acuerdo? Vale. Esto para definir primary key. Si hay primary key, hay otras claves. ¿De acuerdo? Vale. Y las otras claves serían unique. Puedo especificar que otros campos sean claves. Por ejemplo, podemos decir, pues en esta tabla yo quiero que 2 alumnos no tengan el mismo correo electrónico. Y para eso yo tengo que definir otro constraint, en este caso de tipo unique. Diríamos constraint, nombre de constraint. Entonces,
Cuando indiquemos el nombre del constraint, lo vamos a hacer de forma que a través del nombre podamos saber qué tipo de operación es la que se ha violado. ¿De acuerdo? Para eso, el nombre de los constraints siempre tiene un prefijo que indica el tipo del constraint. Podéis decir ahora unique key alumnos.email. Y vosotros podéis decir, vale, lo estoy definiendo que el campo email de la tabla de alumnos es único, por el nombre, ¿de acuerdo? Porque luego la única información que vamos a tener con respecto a qué es lo que ha pasado que impide que yo pueda hacer una determinada operación con respecto a un registro es el nombre del constraint. Me va a decir, el nombre del constraint que ha fallado es este. Cuanto más descriptivo pongamos el nombre, más fácil nos va a resultar posteriormente saber cuál es el error. ¿De acuerdo? Vale. Esto lo digo porque cuando programemos en Java y se viole un constraint, a mí me va a propagar una excepción y de esa excepción yo buscaré el nombre de los constraints para determinar qué es lo que ha fallado. ¿De acuerdo? Luego es importante que el nombre de los constraints, fijarlos con criterio. ¿De acuerdo? Vale. Unique y ahora campo o combinación de campos que van a ser únicos. Diremos campo email. Lo que le estaremos diciendo es que el campo expediente va a ser único, que el campo email va a ser único. El campo expediente va a ser primary key. El campo email solamente clave única. Diferencia entre primary key y unique. Primary key, obligatoriamente, el campo tiene que tomar valor. Unique puede no tomar valor. Es decir, un registro puede no tener valor en el campo email, pero si lo tiene, debe ser único. Puede haber 15 registros que no tomen valor, que no tengan valor en el campo email. Pero si lo tomasen, si tuviesen valor, el valor debería ser único para todos los registros. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a probarlo. Lo que voy a hacer es borrar la tabla. Selecciono esa sentencia, la mando a ejecutar y ahora vuelvo a ejecutar mi sentencia create table. Ejecutamos. Y ahora mando a insertar el registro 111 con Carlos. Inserto ahora un registro con clave 222 que se llame Luis, pero que su email también sea Carlos, tal cual lo tengo escrito antes. Y mando a ejecutar esta segunda sentencia y vemos que falla. Falla porque se ha violado el constraint UK alumnos email. Esta información que aparece aquí en rojo es la información que nos va a llegar a nosotros en nuestro programa Java. Luego, mi programa Java podrá saber qué constraint ha fallado si nosotros sabemos el nombre de los constraints y lo buscamos en esta cadena. ¿Bien? Vale. Y ahora decimos, no va a ser Carlos, va a ser Luis. Ejecutamos la sentencia y sí, Luis sí. Me lo deja meter. Luego ahora la base de datos me está haciendo
todas esas comprobaciones. Expediente distinto de null, expediente único, email único. Si refrescáis la base de datos, veis vuestra tabla alumnos, veréis que ahora tenéis dos índices. La unicidad también sé de vuestro constraint de vuestro constraint vinculado al email, también se consigue creando un índice. Por lo tanto, las sentencias SQL también estarán optimizadas cuando la cláusula where acceda al expediente. No perdón, al expediente, al email. No solamente al expediente, sino también al email. ¿De acuerdo? Cuando vosotros hagáis una aplicación, es extremadamente importante saber cuáles son las sentencias SQL que vais a ejecutar para crear índices que aumenten el rendimiento, con los que aumentar el rendimiento de la aplicación, que reduzcan el número de registros afectados, el número de registros que tienen que recorrer para obtener el resultado buscado. ¿De acuerdo? Y esto con índices. ¿Vale? Bueno, lo dejamos aquí, seguimos por la tarde. El jueves no tenéis clase, estáis en fiestas. Entonces, el grupo 2, el grupo 1 de prácticas, que vea el vídeo correspondiente a las prácticas que vamos a hacer esta tarde. ¿De acuerdo?